Estimados alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta semana número 2 de clases, segunda semana del ramo de primeros auxilios. Esta semana nos toca ocupar una herramienta nueva para poder comunicarnos con ustedes, que es esta herramienta virtual, para poder hacer de esta experiencia de aprendizaje algo más ameno, ¿cierto? Y podamos seguir con los contenidos que competen a esta asignatura. Antes de comenzar, recordar algo muy fundamental, que es el tema de la asistencia, ¿ya? Yo sé que quizás otros docentes también ya le han explicado este tema, pero es importante recordar que la asistencia corre de igual manera y nosotros los docentes vamos observando los alumnos que están conectados. Los alumnos que están conectados ahora, ¿cierto? Son los que van quedando presentes. Así que es importante que la clase, independiente que quede grabada un tiempo más, usted se debe conectar en el horario establecido por cada asignatura. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con nuestra unidad número 2, que es accidentes frecuentes. Nosotros la semana pasada comenzamos esta experiencia de aprendizaje con algunos conceptos, ¿cierto? Que los vamos a repasar muy rapidito antes de comenzar con esta unidad número 2, que si bien también se habló una parte introductoria de los tipos de heridas, ¿cierto? Que vimos, vamos a volver a profundizar un poco más allá. Recordar que la próxima semana es práctico, por lo tanto también van a ver algunos videos y esta parte un poquito más teórica va a quedar mucho más clara la próxima semana. Vamos entonces recordando algunas cosas, como es la definición de primeros auxilios, ¿ya? Recordar que son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser trasladados a un centro asistencial. Esta es una definición que nosotros, si bien lo vimos en la clase pasada, de la Cruz Roja Española, de lo que son primeros auxilios. Lo más importante de esto, que lo quiero seguir recalcando, es los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que nosotros le vamos a brindar a esta persona que sufrió alguna enfermedad en el minuto. Nosotros, ejemplo, vamos caminando, una persona se desmaya, soy profesional de la salud, sé de primeros auxilios, me dirijo al lugar y brindo cuidados inmediatos, ¿ya? Estos cuidados inmediatos, lo principal es mantener sus signos vitales, ¿ya? Observar las pulsaciones, la respiración y el estado de conciencia. Vimos también los requisitos para ser un buen auxiliador, que ustedes eso ya lo manejan. Hablamos también de la valoración del paciente. Vimos cuál era la valoración cuando tenemos un traumatismo, ¿cierto? Un accidente producido por un traumatismo. Y también cómo nosotros vamos a valorar al paciente cuando éste se desvanece espontáneamente, ¿sí? Tenemos el MILS, que es la estabilización manual en línea, que eso lo vamos a ensayar ya la próxima semana en conjunto con el ABCDE, que nuevamente son la valoración importante que le vamos a dar a este paciente que ha sufrido algún traumatismo, y también tenemos el famoso CAP, ¿ya? Esto nosotros ya lo vimos. Hablamos también del estado de conciencia, que es el famoso ABDN, la escala de Glasgow, que eso también lo vimos y lo vamos a ver a más profundidad la semana 3. Hablamos también de los implementos, que debe tener un botiquín bien ordenado, ¿cierto? Con todo su contenido. Y ahora nos vamos ya a lo que es la unidad 2, que son los accidentes frecuentes, ¿cierto? La semana pasada hablamos de la definición de herida, en la cual también, según la Organización Mundial de la Salud, la define como una interrupción de la continuidad normal de un tejido, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un golpe y hay una contusión que provoca un hematoma, ya vamos a tener un rompimiento de tejido, por ende, ¿cierto? Es una herida,
El jugador o el deportista está realizando alguna actividad específica. Desgarro, herida, ¿cierto? Fractura, herida, ¿cierto? Todo lo que sea interrupción de la continuidad normal de un tejido. Y estamos hablando de un tejido muscular, un tejido óseo y obviamente también tejido a nivel de órgano, ¿ya? Las heridas las clasificamos en heridas abiertas, ¿ya? En donde nosotros observamos la presencia de sangre, y en heridas cerradas, en donde nosotros no vemos, no palpamos, ¿cierto?, esta sangre, pero sí podemos observar una coloración, que en este caso sería un hematoma, ¿ya? Siempre el hematoma está relacionado con que hubo un rompimiento de tejido interno, por ende hay sangre, ¿ya? Y eso vendría siendo una herida cerrada. Dentro de esa clasificación de heridas, también nosotros vamos a ver las heridas simples y las complicadas, ¿ya? Una herida simple, hablamos de una hemorragia simple, ¿ya? La hemorragia es una salida de sangre. Y las complicadas, acá nosotros ya vamos a ver que esta herida se ve un poquito más comprometida con diferentes tejidos, no solamente este tejido principal de nosotros y superficial, que es la piel, sino también vamos a ver que esta herida puede tener una complicación a nivel muscular y muchas veces a nivel óseo, ¿ya? Cuando estas heridas son más penetrantes, son más complejas, muchas veces también la hemorragia es mayor y es más peligrosa, es más de urgencia, porque cuando se ve comprometida una arteria, nosotros vamos a saber inmediatamente que esta herida es demasiado complicada, ¿cierto? Y que la hemorragia puede ser demasiado, ¿cierto? Y quizás este paciente que sufrió esta herida puede caer en algún shock hipovolémico, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo a medida que pasa la clase. Por lo tanto, aparte de clasificarlas, ya como recién las mencionamos, vamos a hablar de una clasificación general según las características que ésta tenga, ¿ya? Por lo tanto, nosotros acá vamos a ver 9 tipos de clasificación de heridas, como son las cortantes, las punzantes, cortopunzantes, laceradas por arma de fuego, abrasivas, avulsivas, contusas y amputación. Para que esto quede un poco más claro, lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Me parece que esto lo vimos también, lo repasamos en la clase pasada, ¿ya? Por lo tanto, esta clasificación de heridas, nosotros vamos a ver una herida cortante, que es una herida que quizás muchos de nosotros hemos tenido, que es producto de un elemento con filo, ¿cierto? Y que dejó un corte a nivel de piel, que puede ser superficial o también profundo, que puede ser simple o también puede ser un poco más compleja, según la profundidad de pero lo importante acá es que esta clasificación yo la hablo como cortante porque es una herida limpia, ¿ya? Si nosotros podemos observar todo el contorno de esta herida, es una herida casi como un dibujo, ¿ya? Y esa clasificación, ¿por qué ustedes quizás pensarán, bueno, todas las heridas son iguales, quizás la cortante con la contusa, con la punzante, pero el tratamiento es diferente? Por eso es importante que ustedes, cuando tengan una persona que ha sufrido alguna herida, sepan clasificarla, ¿ya? Porque mediante esa clasificación yo también voy a saber cómo actuar, qué hacer, qué ocupar, ¿sí? Tenemos la punzante, que por lo general esta punzante es cuando hay un elemento que penetró, ¿cierto?, en un segmento corporal. En este caso tenemos un clavo, puede ser una pinza, puede ser un chinche que está dado vuelta en el piso y bueno, sin querer lo pisé, ¿cierto? Y muchas veces ha pasado que hay heridas en donde hay material de construcción y nosotros vamos con un calzado que quizás la suela es muy no tiene tanto acolchado y pisé un clavo y el clavo pasó de largo, ¿cierto? Y realizó una herida punzante a nivel de la planta del pie. Eso puede pasar perfectamente, ¿ya? Una herida lacerada, nosotros ahí observamos también una irregularidad de la piel, ¿cierto? Es una herida un poco más
agresiva, en donde acá la piel se ve un poco más desgarrada, ¿ya? Esa sería una herida lacerada, que es como un corte de serrucho, ¿ya? Una cortopunzante, tenemos cortopunzantes que son de adentro hacia afuera, como es el dibujo que nosotros podemos observar acá, ¿cierto? Que estamos hablando de una fractura expuesta, en donde el hueso pierde su continuidad de tejido, por ende, este hueso corta músculo, corta piel, ¿cierto? Obviamente también acá hay capilares, venas y quizás arterias comprometidas, ¿ya? En este caso no se observa hemorragia fuerte, por lo tanto no hay ninguna arteria, ¿ya? Pero de todas maneras la idea de la clasificación es que ustedes puedan observar que esta herida es cortante. Como también podemos tener heridas cortopunzantes que son de afuera hacia adentro, como sería el corte de un cuchillo, y que este puede penetrar mucho más y llegar a órganos como un músculo, ¿ya? Un tejido muscular. Ahora, cortopunzante, ¿se puede mezclar con una herida cortante? Claro, también podemos quizás comenzar con una herida que fue cortante y que después llegó a ser cortopunzante por la gravedad de esta o por la forma que esta tiene, ¿ya? Una herida contusa nosotros la vamos a definir como un golpe con que, bueno, obviamente ha dejado un hematoma. Las heridas abrasivas son las heridas por roce, ¿ya? Como bien yo les contaba la semana pasada, generalmente el deportista que está realizando su práctica deportiva con un mal calzado, o quizás el calcetín le quedó con algún doblez, o estaba usando una tricota que mediante el roce, ¿cierto? Por la actividad física, está rozando y está provocando una cierta quemadura, ¿ya? Me acuerdo que algún alumno preguntó, ¿y una quemadura vendría siendo también una clasificación de herida? En este caso, podríamos relacionarla, pero lo que es quemadura lo vamos a dejar de lado. Ya cuando veamos ese tema vamos a ver cómo está relacionada esta, ¿ya? Por lo tanto, este roce va a provocar, ¿cierto?, que la primera capa de la piel quede expuesta, quede con esta herida, ¿cierto? Y es por eso que nosotros la vamos a clasificar como abrasiva. Y la avulsiva, como ustedes acá lo pueden observar, es una herida ya mucho más desgarradora a nivel de piel. Acá también se ve comprometido tejido muscular. Y esta avulsiva nosotros podríamos suponer que es una mordedura, ¿cierto?, de algún animal. Por lo tanto, ahora vamos a ver lo que es primeros auxilios de heridas. ¿Ya? Vamos a ver cómo nosotros tenemos que actuar según el tipo de herida que nos toca atender como auxiliadores. Consideraciones para todas las heridas. Para todas las heridas que ya vimos en la diapo anterior, todas requieren de primeros auxilios, ¿ya? Por lo tanto, inmediatamente nosotros tenemos que parar la hemorragia, ya sea una hemorragia simple o una hemorragia un poco más compleja. Importantísimo y más hoy en día con todo lo que estamos viviendo, el lavado de manos antes y después del procedimiento, ¿ya? En algunos casos se ocupa también guantes quirúrgicos para poder hacer el procedimiento, pero en el caso de no tener, por favor, la higiene del auxiliador es fundamental. Identificar el tipo de herida. ¿Por qué era bueno identificar el tipo de herida? Porque de acuerdo a este tipo de herida va a ser qué materiales yo tengo que ocupar y cómo presionar y cómo prevenir, disminuir, ¿cierto?, y parar el proceso hemorrágico. Y por ende también vamos a verificar el tipo de hemorragia. Tenemos 3 tipos de hemorragia. Una hemorragia que es arterial, otra que es venosa y otra que es capilar, que enseguida la vamos a ver. No colocar elementos extraños. Siempre hay gente que dice, mira, si tienes tal herida, aplícate tal crema.
o para cicatrizar más rápido la herida, aplica tal cosa. En primeros auxilios, todos estos secretos de la abuelita no van dentro de el orden y las normas de higiene que nosotros tenemos que tener como auxiliadores, ¿ya? Así que es importante todo este tipo de cremas, pasta de dientes, aceite, etc., no utilizarlos. No vamos a aplicar ningún polvo y tampoco antibióticos, a menos que el médico lo requiera. Pero en este proceso que nosotros estamos ayudando a este accidentado, la verdad que no vamos a tener un médico. Y si estuviera el médico, él es quien va a realizar la labor de primeros auxilios, ¿ya? Recordar que nosotros somos auxiliadores y lo que queremos es mantener la vitalidad del sujeto, ¿ya? Que no se desmaye, que no tenga algún proceso, por ejemplo, que se agrave la herida, que el sujeto no entre en un shock, mantener los signos vitales de este, ¿cierto? Y por eso somos auxiliadores, ¿ya? En algunas heridas que son un poco más simples, nosotros vamos a ser la primera persona que va a ver al accidentado y quizás la última, ¿ya? Porque va a ser muy fácil realizar y limpiar la herida y quizás no va a ser necesario que te vaya al centro asistencial. Pero cuando son heridas un poco más complejas, por favor, no utilizar, bueno, y en todas las heridas, no solamente las más complejas, no utilizar nada externo a lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿ya? No vamos a usar algodón, toalla de papel, pañuelos para limpiar estas heridas como primera capa, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no, todas estas cosas que acabamos de nombrar, como el algodón, la toalla, el papel, los pañuelos, dejan residuos en la zona. Por ende, yo no voy a limpiar inmediatamente sobre la herida, ¿cierto? Con un pedazo de algodón porque voy a dejar residuos. A lo mejor esto lo podemos utilizar ya como cuarta capa para presionar, pero no va a ser una primera capa. Una, porque va a dejar residuos, y dos, porque es muy fácil de que esta se adhiera a la piel. Por ende, cuando la persona vaya al centro asistencial, cuando vea una herida un poco más compleja, le van a ir sacando la cantidad de papel, ¿cierto? De gasa, de material que está sobre la herida, y siempre la que está al principio, ¿cierto? Al sacarla, va a estar pegada y por ende va a abrir la herida o va a provocar que esta herida se agrande un poco más y se agrave a la vez, ¿ya? Es por eso que no se ocupa nada de lo nombrado. El principal objetivo, ¿cierto?, que tiene un auxiliador que va a prestar primeros auxilios para un accidentado con una herida es evitar el shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Es cuando nosotros tenemos una hemorragia importante, cuando hay mucha salida de sangre y sangre arterial, en donde nosotros vamos perdiendo sangre limpia. Recordar que tenemos varios sistemas tubulares, ¿cierto? Y a nivel venoso, la sangre que viaja por ese sistema tubular es sangre sucia, por lo tanto es sangre que lleva dióxido de carbono. Y por las arterias, nosotros vamos a ver que es sangre eyectada directamente del corazón, por ende es la sangre limpia que va con oxígeno y que va a todos los órganos de nuestro cuerpo. Los abastece. Por ende, cuando una persona entra en un shock hipovolémico, es cuando la persona se comienza a desvanecer y las cantidades de oxígeno no son necesarias para que nuestros órganos funcionen al 100%. Y por ende, la persona está a un paso de llegar a la muerte. Por eso es importante evitar este shock hipovolémico deteniendo la hemorragia, ¿ya? El objetivo también, aparte de evitar este shock, es evitar la infección y favorecer la curación, la cicatrización rápida de esta. Las medidas generales, siempre nosotros vamos a lavar la herida con suero fisiológico. Esto es la normativa de primeros auxilios, ¿ya? Lavar la herida con suero fisiológico,
secar con un paño que no deje pelusa. Lo ideal sería con una gasa estéril. Cubrimos la herida y luego hacemos hemostasia, que sería la compresión o oclusión del segmento, ¿ya? Evitamos obviamente al hacer esta compresión que la hemorragia siga. Paramos la sangre con esta compresión. Y según el caso también vamos a elevar el segmento. ¿Por qué elevamos el segmento? Para favorecer, ¿cierto?, el proceso sanguíneo. Por lo tanto, estas medidas generales son fundamentales. Ahora, ¿qué pasa si no tengo suero fisiológico? Lo más limpio sería tener agua cocida, ¿cierto?, helada, agua hervida fría. En el caso de no tener esto, y quizá nosotros estamos en una excursión, ¿cierto?, ocupar agua, ¿ya? Cualquier tipo de agua, la cosa es lavar la herida, ¿ya? Así que ese sería como el orden, ¿cierto? Suero fisiológico, agua cocida fría o agua directamente de la llave o el agua que yo llevé para hidratarme, ¿cierto?, en esa excursión. Ahora, muchos también preguntan, profesor, ¿qué pasa si no tengo agua? Llevé bebida, llevé jugo, llevé agua mineral con gas. En esos casos, ¿cierto?, no se puede utilizar porque la herida se puede infectar, ¿ya? Así que ahí, bueno, lo que se debería hacer, nos saltamos el proceso de lavar inmediatamente con un paño. En este caso, si yo no ando con una gasa estéril, trato de parar esta hemorragia con algún paño que no deje pelusa. En este caso podría ser una polera, un pañuelo, una badana, ¿cierto? En el caso de que estemos en una excursión y que no llevemos el implemento necesario dentro del botiquín. Pero ahora, como nosotros somos profesionales del área de la salud, tenemos esta experiencia de aprendizaje de primer auxilio, siempre tenemos que andar en nuestro bolso con insumos de primer auxilio. Por ejemplo, hoy, después de esto, usted debería andar en su mochila ya con un alcohol gel, con guantes, ¿cierto?, quirúrgico, con mascarilla, y deberíamos tener agua cocida en una botellita y también una gasa estéril. Eso sería como fundamental andar con ello. Lo otro sería tener parchecuritas también a mano, ¿ya? Es importante que nos abastezcamos, ¿cierto?, de algún botiquín muy básico, pero que nos ayude para alguna emergencia, ¿ya? Sobre todo cuando ustedes comiencen con su práctica en el internado, es importante que lleven, independiente que estén en un centro así full, topísimo, que tiene de todo, pero igual es importante que ustedes tengan en su mochila algunas cosas básicas, ¿ya? De todas maneras, la próxima semana vamos a dejar una tarea también para que ustedes ya vayan implementando un kit pequeñito que también va a ser evaluado dentro de su bolso, ¿ya? Vamos ahora a lo que son las hemorragias. Como bien yo les comentaba, vamos a encontrar 3 tipos de hemorragia. Hablamos primero de la definición. Siempre tenemos que saber que todas las cosas que vamos hablando en primeros auxilios tienen definiciones y estas están sacadas del manual de primeros auxilios de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la hemorragia es la salida incontrolada de sangre de cualquier vaso sanguíneo. Por lo tanto, acá hay un flujo constante de sangre que el paciente, en este caso el accidentado, no puede controlar. Ahora, yo creo que varios de nosotros hemos tenido un corte en la cocina e inmediatamente ponemos el dedo bajo el agua o nos llevamos el dedo a la boca y chupamos, ¿cierto?, la herida y tratamos de controlar la salida de sangre. No nos quedamos observando, uy, mira cómo estoy sangrando, ¿cierto? Inmediatamente tratamos de hacer algo. O pescamos un papel confort, que no debería ser porque deja residuos, pero también lo apretamos, ¿cierto? Y nos quedamos ahí con el papel. He visto muchos casos, y también lo he hecho, ¿ya?, en donde hay una herida y uno aplica sal, ¿ya? ¿Por qué aplica sal? Porque para un poquito la hemorragia
y queda como una especie de tapón, ¿ya? Ahora, eso es una medida casera que no se debería hacer, porque independiente que la sal sea un elemento antiséptico, qué sé yo, pero la sal igual puede provocar algún proceso infeccioso. Ya después quizás no se limpia bien y uno tiene que secar la herida y esta quedó con sal, entonces no es una opción, ¿ya? Estos también son remedios caseros que a lo mejor lo hemos practicado entre nosotros, entre la familia, pero no es una medida de primeros auxilios. No está dentro del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Así que eso no. Por lo tanto, como bien yo les decía, tenemos 3 tipos de capilares. O sea, perdón, 3 tipos de sistemas tubulares, que serían las arterias, los capilares y las venas. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir viendo la gravedad de esta hemorragia. Los tipos de hemorragia son externa, que es la hemorragia en la cual yo veo salida de sangre, y la interna, que es, por ejemplo, un hematoma, en donde yo observo que hay un daño, pero hay sangre. El hematoma siempre es una herida interna y tiene una hemorragia interna. Por lo tanto, hay una coloración interna, ya que obviamente sale a la superficie y yo me puedo dar cuenta que pasó algo, ¿cierto? Clasificación según el vaso sanguíneo afectado sería una hemorragia arterial, hemorragia capilar y una hemorragia venosa. La hemorragia arterial es el vaso más cercano al corazón, ¿cierto? Por lo que transporta sangre con oxígeno, la cual va a ser distribuida a todos nuestros tejidos, a todos nuestros órganos, a todos nuestros sistemas. Por ende, yo acá voy a saber que tiene unas características especiales. Es una hemorragia muy compleja, porque obviamente vamos perdiendo sangre con oxígeno, y por ende un paciente que tiene una hemorragia arterial es una persona que puede tener un shock hipovolémico. ¿Se acuerdan lo que era el shock hipovolémico? ¿Qué era el shock hipovolémico? Es la salida de sangre, ¿cierto?, con oxígeno. Y el shock hipovolémico es cuando la persona va perdiendo oxígeno por esta hemorragia y por ende los órganos no pueden funcionar al 100%. ¿Ya? Esta característica, nosotros vamos a observar que la sangre sale de forma intermitente, con mucha presión, porque es una sangre que viene directamente del corazón y es una sangre de un color rojo vivo, ¿ya? Es un color rojo fuerte, un rojo brillante. Esa es la característica principal de la hemorragia arterial. Hemorragia capilar. Este es otro tipo de hemorragia en donde dentro de los sistemas tubulares nosotros vamos a tener los capilares, que estos son vasos sanguíneos que actúan en redes. Nosotros en todo nuestro cuerpo vamos a encontrar capilares a nivel superficial, a nivel profundo, unos capilares que son mucho más condensados, más gruesos, otros que son más superficiales. El tema acá que dentro de la gravedad de una hemorragia, esta no vendría siendo una hemorragia grave. No por eso vamos a dejar de prestar asistencia a una persona que sufre una herida y que tiene una hemorragia de estas características, ¿ya? ¿Por qué no es tan grave? Porque, como bien dice acá la diapo, cabe destacar que un solo tejido tiene cientos de capilares y que si un capilar deja de funcionar o es dañado por alguna herida, hay otros capilares que siguen abasteciendo ese segmento, ¿cierto?, con sangre y siguen abasteciendo los tejidos cercanos y a los órganos cercanos en caso de ser un poquito más grave el tema, ¿ya? Pero en sí la hemorragia no es grave. El flujo es lento, no es un flujo rápido, ¿cierto?, como sería en el caso de una hemorragia arterial, y es una hemorragia por goteo, ¿ya? Un flujo lento
y por goteo. Generalmente esta hemorragia capilar es muy fácil de explicar porque es una hemorragia que todos hemos sufrido cuando nos cortamos el dedo o de repente cuando nos enterramos, ¿cierto?, una aguja en la yema del dedo. Eso vendría siendo una hemorragia capilar. Ahora, hay hemorragias capilares que son un poco más profundas, sí las hay, y que también el flujo sanguíneo no es un flujo rápido, es lento y también es por goteo, ¿ya? Vamos anotando entonces, tenemos la hemorragia arterial y la hemorragia capilar. Y luego tenemos la hemorragia venosa, ¿ya? Ahora, la vena, ¿cierto?, es un vaso sanguíneo que transporta la sangre desde los capilares al corazón. Por ende, si transporta la sangre de los capilares al corazón, es la sangre que ya viene de vuelta para ser filtrada, ¿ya? Por lo tanto, es una sangre que viene con residuos metabólicos, desechos metabólicos. Por lo tanto, las características de esta es que es también una hemorragia no grave porque la sangre viene con dióxido de carbono. Por ende, vuelvo a repetir, si nosotros observamos y vemos la coloración y nos damos cuenta de que es una sangre venosa y que no es tan grave, igual requiere de atención de primeros auxilios inmediatamente, ¿ya? La sangre visiblemente es de un color rojo oscuro porque viene con residuos metabólicos. Es una sangre que viene con dióxido de carbono, por lo tanto una sangre sucia. Y que nosotros vamos a observar que es de una coloración mucho más oscura. Es una sangre que es continua y a la vez es lenta, ¿ya? Y acá nosotros podríamos hacer un ejemplo de una manguera, ¿ya? Nosotros cuando tenemos una manguera y damos toda la presión del agua y presionamos un poco el borde de la salida del agua con el dedo pulgar, ¿cierto? ¿Qué pasa con el agua? Sale a chorro, ¿cierto? Y sale súper fuerte, porque estamos obstruyendo un poquito, ¿cierto?, este contorno de la manguera. Una cosa así vendría siendo una hemorragia arterial. Una hemorragia capilar es cuando yo abro, ¿cierto?, la llave de esta manguera, abro un poquito y empiezan a salir unas gotitas, continuo pero por goteo. Y una hemorragia venosa es cuando yo ya abro la llave más completa, no hasta el final, ¿cierto?, y veo que la sangre sale continua pero un poco lenta. Ahora, si yo abro la llave de esta manguera hasta el tope, obviamente el agua va a salir mucho más rápido y esto vendría siendo ya una hemorragia arterial, pero la hemorragia arterial es mucho más exagerada. Entonces por eso yo les doy el ejemplo de que si tratan de tapar un poco con el pulgar, esta va a salir a chorros muy rápido. ¿Ya? Eso más o menos es el ejemplo de las hemorragias. Por lo tanto, como resumen, tenemos hemorragia arterial, venosa y capilar. Coloración: arterial, roja clara, venosa, roja oscura, y la capilar también viene siendo clara porque es una sangre limpia. En cuanto a fluidez, hemorragia arterial es intermitente, un chorro rápido, fuerte, ¿cierto? Porque viene la sangre directamente del corazón. Una hemorragia venosa, una sangre continua, de un flujo continuo, y la capilar es más bien por gotas. Por lo tanto, si es intermitente, esta va a salir con fuerza; si es venosa, va a salir continua sin fuerza, y si es por goteo, también es sin fuerza. Por lo tanto, dentro de la clasificación de gravedad, la hemorragia arterial es la más grave, la venosa no es tan grave y la capilar tampoco es tan grave. Arterial, se pierde sangre con oxígeno; la venosa, hemorragia venosa, se pierde sangre con dióxido de carbono; y la hemorragia capilar, nosotros perdemos también una mezcla, según si es un capilar venoso o un capilar arterial. Vamos viendo, ¿cierto? Por lo general es una mezcla entre oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, al ser rojo claro, ahí nosotros vamos a observar de que esta es sangre con oxígeno, pero al ser sin fuerza y por goteo,
no la vamos a clasificar dentro de una hemorragia grave, ¿ya? Por lo tanto, el manejo de una hemorragia arterial, acá nosotros lo vamos a leer tal cual aparece en el PPD, ¿ya? Porque la parte aplicativa es mucho más entretenida que esto, obviamente, ¿ya? En donde ahí nosotros vamos a poder hacer. Entonces, atención de urgencia arterial es sumamente urgente. Acostamos a la víctima, colocamos nuestros guantes desechables, si lo tenemos, si no, inmediatamente lavado de manos, aunque lo ideal sería lavado de manos y aplicación de guantes. Inmediatamente nosotros tenemos que dejar expuesta la herida, ¿ya? Por ende, si la persona tiene ropa, nosotros tenemos que cortar esta ropa. Ver si hay objetos cortantes como algún cristal, a lo mejor esta persona se pasó a llevar, no sé, estaba en un accidente automovilístico, resulta que se rompió el parabrisas y le saltaron vidrios, ¿cierto? Y quedó con vidrio atravesados a nivel de la zona abdominal. Entonces ahí nosotros tenemos que observar si hay objetos penetrantes, ¿ya? Y que aún estén ahí incrustados. Por lo tanto, nosotros ahí vamos a ver si hay objetos cortantes como cristales que puedan aumentar este sangrado, ¿ya? Si los hay, lo aconsejable no es sacarlos, es dejarlos ahí. ¿Por qué dirán ustedes? Porque si nosotros sacamos algún elemento que está inserto en esa herida, es muy probable que la hemorragia aumente más. Por lo tanto, si nosotros vemos que algún elemento cortante está ahí, nosotros lo podemos pasar a llevar y podemos cortar y agravar aún más esa herida, ¿ya? Para identificar el tipo de hemorragia, secamos la herida con una tela limpia y podemos observar la coloración. Obviamente, ojalá sea una tela limpia, clara, ¿ya? Aplicamos presión directa sobre la herida con los dedos o la palma de la mano. Por lo general siempre va a ser con la palma de la mano, chiquillo. Es mucho más fuerte la presión y de esa manera nosotros también vamos a presionar y parar mejor la herida. Tal cual aparece acá en este dibujito, que sería la presión directa. Inmediatamente también vamos a elevar la extremidad. Preferentemente usar un apósito, porque la gasa es muy delgada, el apósito es mucho más grueso, y eso es lo que vamos a ver en el práctico de la próxima semana también. Pero no perder tiempo, ¿cierto? Buscando, si no tenemos algo así, inmediatamente tiene que ser lo que tengamos a nuestro alcance. Pero si estamos cerca de un botiquín que tiene todos los elementos que nosotros necesitamos, lo importante es poder ocupar algún tipo de apósito, ¿no? Por lo tanto, como resumen, siempre vamos a acostar a la víctima. ¿Por qué? Porque en una hemorragia arterial es muy probable y muy rápido de que la persona pase un shock hipovolímico. Recordemos que es una hemorragia de urgencia donde el sujeto está perdiendo sangre con oxígeno. Nos higienizamos nosotros. Cortamos la ropa para dejar expuesta la herida si es necesario. Si hay objetos cortantes, no sacarlos, los dejamos ahí. Tenemos que hacer, ¿cierto?, hemostasia. Obviamente, si hay un objeto cortante que quedó ahí y está penetrando esa herida, no podemos hacer presión sobre el objeto porque si no lo vamos a introducir aún más. ¿Ya? El objeto se deja en el lugar y nosotros presionamos por los costados, ¿ya? Pero la idea es disminuir el sangrado inicial. En algunos casos uno dice tengo que disminuir el sangrado por completo, eso vendría siendo lo ideal, pero muchas veces como tenemos algún elemento el cual no podemos retirar, el sangrado no lo eliminamos al 100%, pero sí lo disminuimos bastante y eso es fundamental como auxiliadores, ¿ya? Identificamos el tipo de hemorragia. Secamos la herida con una tela limpia, aplicamos una presión directa sobre la herida, ¿cierto? Y realizamos ahí el proceso de hemostasia, que sería la disminución de la salida de sangre.
Y acá viene la explicación de lo que recién estaba hablando. Si no puede aplicar presión directa porque sobresale un objeto, apriete los bordes de la herida alrededor del objeto incrustado, ¿ya? Elevar la extremidad lesionada, porque así nosotros disminuimos la presión sanguínea y favorecemos el retorno venoso, ¿ya? Eso es fundamental, tanto si es miembro superior como miembro inferior. Ahora, profesora, ¿cómo hago eso? Toda esa aplicación la vamos a ver la semana 3, que es la parte práctica. Y es la parte más entretenida y es la parte en realidad que más les va a quedar a ustedes. Esta parte teórica es un poco latosa, pero igual es importante que la memoricen y la aprendan bien, la manejen bien, porque son las acciones que ustedes van a tomar y van a tener que ejecutar, ¿cierto? Al minuto que requieran la atención, la aplicación ante algún accidente. Si continúa sangrando, aplicar un apósito más sobre el anterior. Por lo tanto, acá se empiezan a formar capas. ¿Qué es lo que hago? Yo pesco un apósito. El apósito, para que más o menos les quede claro, es como un pañal. Ya es como una toallita higiénica grande, gruesa, en donde nosotros la aplicamos directamente sobre la herida. Y si esta hemorragia, bueno, como es importante, va a salir por chorro, va a haber mucho aumento de sangre, por ende yo tengo que, no saco ese apósito y pongo otro limpio. Dejo ese apósito ahí porque se me va a servir como un tapón y vuelvo a poner otro encima. Si la sangre brota y sigue absorbiendo ese, yo pongo una tercera capa de apósito, una cuarta si es tan necesario. Ya si yo ya llego a la cuarta y la sangre sigue, saco las dos últimas y vuelvo a colocar otro apósito. Pero las dos primeras nunca las saco. Porque así como yo les explicaba que esto funciona como un tapón, si yo las saco, podemos dañar o rasgar aún más la herida, ¿ya? Y por ende, obviamente va a haber más hemorragia. Por lo tanto, nosotros debemos presionarlo. Una persona que tiene más experiencia en este tema de primeros auxilios, como un enfermero, un paramédico, es quien va a hacer esa limpieza más exhaustiva de la zona. Y después va a sacar esa primera capa que nosotros aplicamos. Por lo tanto, nosotros acá vamos a sostener el apósito, obviamente luego de comprimir, y este generalmente se realiza con un vendaje, ¿ya? Y otra cosa importante es abrigar a la víctima. ¿Por qué? Porque como es una hemorragia importante, va a haber pérdida de oxígeno y eso quiere decir que la persona igual se siente un poco más debilitada, ¿ya? Y es por eso que es importante mantener la temperatura del sujeto. Y en muchos casos la persona también con una hemorragia así se va a desmayar. Complicaciones de la hemorragia. Si no actuamos a tiempo, deteniendo esta hemorragia, vamos a observar que este paciente va a comenzar a debilitarse. Cuando este ya comienza a debilitarse, nosotros vamos a observar y vamos a comenzar a entrar en el shock hipovolémico. Debilitamiento, escalofrío, dolor general, el paciente le cuesta abrir los ojos, pierde su estado de conciencia, en algunos casos empieza a disfariar, a hablar cosas sin sentido y por ende empieza a entrar en este shock hipovolémico que, como bien yo les decía, es la falta de oxígeno para nutrir a los demás órganos, ¿ya? Por la salida explosiva de sangre con oxígeno. Y luego de eso, ya esta persona comienza con su debilitamiento y está a pasos de llegar a la muerte. Es muy difícil retroceder, ¿cierto?, esta complicación de la hemorragia y por eso es importante que nosotros actuemos a tiempo y podemos frenar esta salida de sangre, ¿ya? Vuelvo a repetir, no porque esta hemorragia cumpla con los requisitos de una hemorragia venosa o una hemorragia capilar pierde importancia, ¿ya? Al contrario, ustedes igual tienen que brindar atención de primeros auxilios y actuar de manera inmediata, rápida y que el sujeto se sienta
cómodo, ¿ya? Y nunca perder de vista los signos vitales de este. Y es por eso, como bien yo les dije en la primera clase, siempre tenemos que hablar, lo que sea, chiquillos. Ya, háblale del clima, de la familia, aunque la persona no la conozcamos, no sepamos más allá de ella, no importa. Se habla con el sujeto porque siempre hay que mantener su estado de conciencia. Ojo con eso, ¿ya? Y en muchos casos hay algunos auxiliadores que acuden, ¿cierto? Prestan primeros auxilios, detienen el proceso hemorrágico y dejan al paciente ahí. Ustedes tienen que estar observando a este sujeto. Si es que ven que la hemorragia es producto de una herida profunda, una herida compleja, ustedes no pueden perder de vista a este sujeto hasta que llegue el centro asistencial o hasta que ustedes lo lleven a un centro asistencial, ¿ya? Signos y síntomas de la hemorragia arterial complicada. Por lo general, la persona está pálida porque está perdiendo sangre con nutrientes. Comienza la sudoración, la piel fría, la piel está pegajosa por la sudoración, un pulso rápido, un pulso débil a la vez, ¿cierto? Es rápido, pero me cuesta encontrar este pulso, ¿ya? Y por ende, si nosotros no lo encontramos a nivel radial, nosotros debemos tomar el pulso a nivel de carótida, ¿ya? Dolor general, corporal, muscular, ¿cierto? Mucha sed, el paciente va a tener sed. Recordad, chicos, que no se debe dar líquido a una persona que ha sufrido algún accidente. Es conversable, ¿cierto? Es discutible. Por ejemplo, una persona que sufrió un desgarro y refiere sed es una persona que está consciente, que bien tuvo una herida, ¿cierto? Que es interna, que es cerrada, pero nosotros podemos observar que esta persona está en un estado de conciencia bien y el agua no le va a provocar nada, ¿cierto? En cambio, en una persona que está en una complicación, está con una hemorragia mucho más grave, está perdiendo su estado de conciencia, nosotros no le podemos dar agua porque esta inclusive puede comenzar a convulsionar, se puede ahogar, ¿cierto? Etcétera. Es mejor no dar líquido cuando nosotros tenemos a un accidentado complicado, aunque refiera a sed, ¿ya? En ese caso, recordar lo que hablamos en la clase anterior, que es buscar un paño limpio, humedecerlo con agua y aplicarle agua con este pañito húmedo cercano a la zona bucal, ¿ya? Mojarle los labios en ese caso, pero nunca dar agua, ni siquiera a sorbitos, ¿ya? Confusión que puede llevar a la pérdida de conocimiento. El paciente, como bien yo les dije, empezaba a disfariar, a hablar cosas sin sentido, ¿cierto? A balbucear en algunos casos, etc. Y nosotros acá observamos una cianosis peribucal, que quiere decir que toda la zona, el contorno bucal se pone morado. Es muy similar cuando nosotros estamos en una piscina y tenemos frío, y sobre todo los niños, ¿ya? Que se meten en una piscina y salen así como pollitos tiritando con toda la boca morada. Eso vendría siendo una cianosis peribucal, ¿ya? En este caso, una complicación de hemorragia. Cuando nosotros vemos que tenemos la gran mayoría de todos los signos y síntomas que aparecen acá expuestos en esta diapositiva, es porque el paciente ya está entrando en un shock hipovolémico. Así que ojo con eso. Los signos y síntomas de la hemorragia interna complicada son las mismas complicaciones que la hemorragia arterial complicada, pero acá la hemorragia interna que es grave es cuando nosotros observamos la salida de sangre por orificios del cuerpo, ¿ya? Nosotros sabemos que este accidentado tuvo un golpe muy fuerte en la zona lumbar, por ejemplo, y nosotros vemos un hematoma gigante en esa zona, y que obviamente a lo mejor hay desgarro o quizás hay alguna fractura vertebral, ¿cierto? Etcétera, pero a la vez nosotros observamos que hay sangre por un orificio cercano, que en este caso sería orificio de sus zonas íntimas,
¿ya? Nosotros vemos que la ropa ya está con sangre, etc. O de repente la persona tuvo algún golpe importante que provocó una fractura a nivel de cráneo y nosotros observamos que tiene salida de sangre por la nariz o por los oídos, ¿cierto? O por la boca. Entonces ahí nosotros ya hablamos de que esta hemorragia interna pasó a llevar otros órganos y por ende ya está siendo grave. El manejo de la complicación ya lo conversamos, pero es importante siempre mantener este accidentado confortable, ayudar al herido a acostarse, levante y apoye sus piernas, como aparece acá en la figura, ¿sí? De esta manera lo dejamos acá vertical, levantamos las piernas, ¿para qué? Para facilitar el retorno sanguíneo. Recordemos que acá es muy probable que a lo mejor ya detuvimos la hemorragia, pero necesitamos mantener los signos vitales del sujeto. Soltar la ropa, en el caso de que ande con una ropa muy apretada, sobre todo en la zona del cuello, en el pecho y en la cintura. Por lo tanto, el cinturón acá se suelta sí o sí. Si tiene alguna calza, acá la verdad es que cuando estamos en una situación de gravedad, allí la ropa se corta. Ya no estamos con cuidado tratando de cuidar sus objetos personales, como sería en este caso la ropa. Acá se corta, ¿ya? Tenemos que mantener los signos vitales del sujeto. Importante, como aparece en esta figura, estar tomando el pulso. ¿Qué es lo que hablamos en la primera clase? ¿Cuántas pulsaciones debería tener un sujeto por minuto? De 60 a 100. Si tiene menos de eso, ya está entrando también en un choque hipovolémico. Está bajando su capacidad a nivel cardíaco. Entonces tenemos que estar atentos, ¿ya? Cada cierto tiempo tomar las pulsaciones. Por lo tanto, pasos para tratar una herida. Tenemos asegurar la zona, siempre la visión general, no tener visión túnel. Tranquilizamos al sujeto, evaluamos el estado general de la víctima, evaluamos la herida, lavamos la herida, secamos la herida, ejercemos presión sobre la herida para cortar la hemorragia, hacemos esta oclusión, ¿cierto? Cubrimos la herida y trasladamos al sujeto a un centro asistencial. Acá faltó algo muy importante y que siempre va a ir en las preguntas de prueba, que aseguramos la zona, ¿cierto? Tranquilizamos al sujeto, evaluamos el estado general de la víctima y cuando ya entramos a evaluar la herida y trabajar en ella, tenemos que higienizarnos las manos. Importantísimo. Ya chicos, espero que les haya quedado claro, que haya sido amena la clase. Ya era una clase teórica, un poco monótona, pero la idea es que este PPT se lo aprendan de memoria para poder aplicarlo la próxima semana. La próxima semana es práctico. La próxima semana tenemos 2 módulos, por lo tanto vamos a estar funcionando el día miércoles a las 2:30 y el día viernes a las 9:30 de la mañana, ¿ya? Entonces nos vemos por esta misma vía. Recordemos entonces todo lo que vimos la clasificación de herida, el manejo de las diferentes hemorragias, cómo actuar. Vuelvo a repetir, apréndanse este PPT de memoria y vamos a dejar una tarea. Así que saquen su cuaderno, su papel y su lápiz y anoten lo siguiente. Ya, ¿estamos listos? ¿Papel y lápiz? Ok. Ya, vamos a hacer grupos de 4 alumnos. Grupos de 4. Sé que estamos en este tema de la contingencia, que estamos todos en cuarentena, ¿cierto? Etcétera. Chiquilla, todo esto no se lo tomen para la chacota porque esto es verdad. Estos grupos de 4, ustedes ahora que tienen un WhatsApp, ¿cierto? Elijan 4 compañeros, hacen un grupo de WhatsApp. Estos 4 compañeros ojalá sean del mismo práctico, ¿ya? Para que no estén con un compañero que les toca el día viernes y el otro el día miércoles. Ojalá sean del mismo grupo, ¿ya? Grupos de 4.
¿Pueden ser grupos de A3? Sí, pueden ser grupos de A3, no hay problema, pero grupos de 5 no. ¿Ya? ¿Puedo ser solo profesora? No. Solo no. 3 o 4. Por lo tanto, uno de ustedes con copia a sus otros compañeros me va a enviar esta tarea al mail que está acá, ¿sí? a.beltrana@profesor.duoc.cl. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a realizar ustedes? Van a buscar ejemplos de los 3 tipos de hemorragias. ¿Ya? Usted va a buscar en YouTube, va a buscar ejemplos, ¿cierto? Hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. ¿Ya? Busca estos videitos, los pega, ¿cierto? Todo esto usted me lo va a mandar por mail, ojalá sea en un Word. Pega el link de los videos, ¿cierto? Y debajo de este link usted me va a explicar el paso a paso que va a realizar como auxiliador. ¿Ya? Eso es. Entonces, en grupos de A4 van a buscar ejemplos de los 3 tipos de hemorragia en YouTube, ¿cierto? En algún video. Me va a pegar esos links y abajo de cada link usted me va a explicar el paso a paso que usted va a realizar como auxiliador. ¿Ya? Esa sería la actividad que vamos a realizar y que ustedes tienen de aquí al día viernes para enviarlo al mail. ¿Ok? Recordar, por favor, enviar con copia a sus otros compañeros. ¿Ya? Un representante envía la actividad. Recuerden poner los nombres de los integrantes, ¿cierto? Y esto va a tener una pequeña nota. ¿Sí? Ya, chicos, un gusto. Espero que estén muy bien. Recuerden mantener medidas de higiene en su casa, con sus familiares, sus cercanos. Y por favor, cualquier duda que ustedes tengan, no duden, perdón la redundancia, en conectarse conmigo, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Un codazo para cada uno y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana en los horarios que corresponde en cada grupo práctico. Nos vemos, que estén bien. Recuerden, el viernes último plazo para enviar esta actividad evaluada.